Mi nombre es Raúl Hernández, soy catedrático de Química de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en esta oportunidad tendré el gran gusto de platicarles sobre lípidos compuestos y esteroides. Iniciamos. Vamos a nuestro índice. Miraremos estructuras, fuentes, nomenclatura, clasificación e importancia. Vamos a dar inicio con un video sumamente elocuente del efecto del tabaquismo, en donde podremos observar una gran cantidad de grasa que se acumula en la aorta, que se obtiene de un paciente que fallece muy joven, a los 32 años, por ser un fumador. Es que muchas veces los fumadores no están conscientes del grave peligro que causa el tabaquismo. Entonces, no solo es de ver este video, sino que también cobrar conciencia sobre el riesgo que hay de fumar. Observemos el video. Every cigarette is doing you damage. This is part of an aorta, the main artery from the heart. Smoking makes artery walls sticky and collect dangerous fatty deposits. This much was found stuck to the aorta wall of a smoker, age 32. Every cigarette is doing you damage. Otro video importante. Every cigarette is doing you damage. Smoking creates blood clots, which can cause strokes. Some strokes kill, blind, or paralyze. Others you don't even know you're having. This is the result of a minor stroke in a smoker, aged 38. Every cigarette is doing you damage. Entonces, el punto esencial a discusión con estos videos es la acumulación de lípidos y que estos eventualmente puedan generar problemas de infarto, como se acaba de observar. Entonces, iniciaremos con el estudio de los lípidos viendo los fosfoglicéridos. Son un grupo de lípidos que contiene un grupo fosfato. Están localizados principalmente en las membranas celulares de los animales. Los fosfoglicéridos se parecen a los triacilglicéridos en los dos primeros átomos de carbono del glicerol. En estas posiciones hay dos ésteres de ácidos grasos y se diferencian en el tercer átomo de carbono, donde hay un éster fosfato. También unido al grupo fosfato hay un segundo alcohol. Entonces, analicemos la estructura. Tenemos el glicerol. Ya hemos visto hemos mencionado que el glicerol es un polialcohol de gran importancia. Tiene 3 átomos de carbono. En cada átomo de carbono tiene un grupo hidroxilo. Como ya sabemos, cada oxígeno tiene 2 pares de electrones no compartidos. Por lo tanto, volvemos de nuevo a una situación que hemos mencionado ya muchas veces. Estos oxígenos acumulan una fuerte carga negativa.
Por lo tanto, es de esperarse que, de acuerdo a lo que hemos mencionado, estos oxígenos buscarán algún núcleo positivo para poder compartir estos electrones y, como consecuencia, formar nuevos enlaces. Esto va a suceder con los tres grupos hidroxilos. Potencialmente, los tres estarían en la situación de poder dar esos electrones para formar enlaces nuevos. El ácido fosfórico va a tener un fósforo como elemento central y va a ser rodeado por 4 oxígenos. Estos 4 oxígenos son fuertemente atractores de electrones. Eso incide en una carga fuertemente positiva sobre el átomo de fósforo. Ya tenemos entonces el esquema esencial. El oxígeno que puede atacar al fósforo y, como consecuencia, se va a formar el compuesto que ahorita lo conoceremos genéricamente como un fosfato de glicerol. Y aquí observamos entonces que se une el oxígeno al fósforo y esto pues va a tener la estructura de éster, igual que los ésteres de los ácidos carboxílicos, solo que ahora en la parte de ácido corresponde a la parte del fósforo y la parte del alcohol corresponde al hidroxilo de glicerol. Los glicerofosfolípidos son los lípidos más abundantes en las membranas celulares. Están integrados por glicerol, dos ácidos grasos, fosfato y un aminoalcohol. Por la complejidad de estas estructuras, puede ser útil utilizar a esquemas que nos van dando idea de cómo está integrada la estructura. Cuando se mira esto muy superficialmente y no se aborda desde el punto de vista químico, esto es tremendamente ilustrativo. Pero pues nosotros en este curso la pretensión es ir un poquito más a fondo para que ya no solo ustedes miren los esquemas, sino que tratemos de ver realmente cómo va la estructura de estos lípidos compuestos. Entonces, en este caso estará el glicerol, que tiene los 3 puntos de unión. En el hidroxilo 1 está esterificado con un ácido graso, lo mismo en el hidroxilo 2, y lo que aquí denominaremos como el hidroxilo de la posición 3 tendrá un grupo fosfato que a su vez va a tener un aminoalcohol. Es de entender que este esquema es únicamente para estudio, porque pues nosotros decimos que lo que ubicamos en la parte superior será el carbono 1, luego estará el 2 y luego estará el 3. Pero pues por lo que ya hemos desarrollado de curso, sabemos que esta molécula en 3 dimensiones pues podría ser, el que es 3 podría ser 1 y el que es 1 puede ser 3, porque esto le podemos dar vuelta. Este esquema entonces solo es para ir entendiendo cómo está constituida esta estructura. Una situación que se va dando en los glicerofosfolípidos es un aspecto muy importante, como es el caso de la polaridad. Vamos a observar que tiene una cabeza polar. Ustedes pueden observar acá. Luego tenemos el grupo fosfato y la parte que está esterificada, que corresponde a los ácidos grasos, pueden ser saturados o pueden ser insaturados. Esto va a ser una parte apolar. La parte polar corresponde, como observamos acá, a una sal cuaternaria de amonio. Aquí tenemos un nitrógeno positivo. Esto lo estudiamos detenidamente cuando abordamos las aminas. En este caso, esto constituye una sal de amonio cuaternaria. Y luego tenemos el grupo fosfato, que al ver su estructura de Lewis va a tener un oxígeno con carga negativa. Entonces, pues tenemos prácticamente una parte totalmente iónica intramolecularmente, porque tenemos una parte positiva y tenemos una parte negativa. Por esa razón, esta cabeza pues, va a ser polar y las
colas corresponden a los ácidos grasos insaturados van a ser no polares. Todo esto va a tener una tremenda importancia desde el punto de vista biológico, por ejemplo, en la constitución de la doble capa de la membrana celular. La lecitina probablemente es el más común de los fosfolípidos. Contiene la importante sal de amonio cuaternaria, colina, unida a un residuo de ácido fosfórico mediante un enlace éster. El nitrógeno de la colina posee carga positiva y el fosfato negativa, de modo que en solución a casi todos los valores de pH, la lecitina existe como una sal interna o ion interno. Nosotros lo vamos a denominar técnicamente como zwitterion. De la estructura la lecitina y la cefalina. La lecitina y la cefalina son glicerofosfolípidos, abundantes en el encéfalo y los tejidos nerviosos, presentes en la yema de huevo, el germen de trigo y la levadura. Aquí observamos la estructura de ambos. Vamos observando los ácidos grasos no polares que están en lo que hemos denominado como carbono 1 y carbono 2. Y como estas son sustancias naturales, pues aquí realmente lo que nosotros vamos a tener son mezclas de ácidos grasos van a estar en ciertas proporciones. Esto no es una sustancia como una sustancia pura que pudiese estar envasada, que uno está seguro que tiene un porcentaje de pureza de más del 99%. Estas son mezclas. Esta es la diferencia esencial que vamos a tener. Y luego, aquí vamos observando que tenemos la colina, que como se acaba de indicar, es una sal cuaternaria de amonio, un nitrógeno unido a 4 carbonos. Por lo tanto, ese nitrógeno tiene carga positiva. Esto corresponde a la colina. Y entonces, si es colina, esto va a generar la lecitina. En el caso de la cefalina, tenemos estructuralmente casi lo mismo. La variación fundamental va a ser que en lugar de colina vamos a tener etanolamina. Para que ustedes puedan reconocer fácilmente la diferencia, es que esto va a ser una sal de amonio, pero no es una sal de amonio cuaternario, porque el nitrógeno está enlazado a 3 hidrógenos en lugar de 3 metilos. Esta sí es una sal cuaternaria, mientras que esta simplemente es una sal de la amina. Vamos observando que la lecitina, que la podemos nombrar como una fosfatidilcolina, así como la acabamos de constituir, pues podemos ir en reversa. Se puede hidrolizar. En este caso va a ser una hidrólisis, una reacción con agua en bioácido. Entonces se van a hidrolizar todos los enlaces éster. Al hidrolizarse los enlaces éster, se van a generar estas 4 sustancias, 5 sustancias, pero digamos que de 4 tipos diferentes. Vamos a tener el glicerol, se van a formar ácidos grasos que pueden ser el mismo, pueden ser diferentes. Se va a formar ácido fosfórico y se va a formar colina. Esa va a ser fundamentalmente la reacción. Es una hidrólisis. Como de la hidrólisis de la lecitina muy purificada, se obtienen por lo menos 5 ácidos grasos diferentes. Se está tratando realmente con una mezcla de compuestos en lugar de uno solo. Técnicamente, debería emplearse el plural lecitinas en lugar del nombre singular. Sin embargo, la mayoría de autores prefiere referirse a estos compuestos simplemente como lecitina. Aquí observamos la estructura tridimensional. Vamos observando que estas van a ser moléculas ya bastante
complejas, y entonces vamos observando que pues la molécula tridimensionalmente pues ya genera cierta complejidad. La lecitina pura es un sólido ceroso de color blanco que de inmediato se ennegrece cuando se expone al aire. En contraste con las grasas y aceites, se dispersa en el agua en forma coloidal y es insoluble en acetona. Por lo tanto, es posible separar la lecitina de un extracto etéreo añadiendo acetona. La lecitina es especialmente abundante en la yema de huevo y en el frijol de soya. Cuando se obtiene de la última fuente, se emplea como agente emulsionante en las industrias de lácteos y confitería. La cefalina, que es una fosfatidil-etanolamina. El término cefalina se deriva de la fuente principal en el cuerpo, o sea, de la cabeza y el tejido espinal, del griego kefálicos, que significa cabeza. La cefalina desempeña una función muy importante en el proceso de coagulación de la sangre. Aquí observamos de nuevo un proceso hidrolítico de la cefalina fosfatidil-etanolamina, en donde pues el proceso hidrolítico se vuelve a llevar a cabo en medio ácido. Se van a liberar otra vez las sustancias, fundamentalmente son glicerol, ácidos grasos, ácido fosfórico y etanolamina. Los diferentes fosfolípidos se forman entonces según sea la naturaleza del segundo alcohol. Así tenemos la fosfatidil-etanolamina, que es una cefalina, en la que el segundo alcohol es etanolamina, y la fosfatidilserina, en donde el grupo fosfato está sustituido por el aminoácido serina. Aquí observamos de nuevo la estructura tridimensional, en donde volvemos a dar cuenta de su complejidad. Aquí está la hidrólisis de nuevo de la cefalina o fosfatidilserina. Este es un componente de los fosfolípidos que usualmente se mantienen en la monocapa lipídica interior. Se ha demostrado que la fosfatidilserina acelera la recuperación, previene el dolor muscular, mejora el bienestar y puede poseer propiedades ergogénicas, por ejemplo, en ciclistas, levantadores de pesas y corredores de fondo. Entonces, la diferencia con los procesos anteriores es que en este caso se va a liberar serina, que también tiene una estructura similar a la etanolamina y a la colina. Como ustedes pueden observar acá, solo que es un aminoácido. Su estructura tridimensional. El fosfatidil-inositol. El fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato es uno de los componentes fosfolipídicos de la membrana celular, en donde es sustrato para un número importante de proteínas de señalización. Su composición en ácidos grasos es variable según el tejido y la especie estudiada, pero la más frecuente suele ser ácido esteárico en la posición 1 del glicerol y ácido araquidónico en la posición 2. Y además se va a liberar cuando se hidroliza inositol. Es un compuesto bastante complejo.
aquí va a haber toda una situación desde el punto de vista tridimensional que pues ahorita pues trataremos de simplificar el estudio de el fosfatidilinositol lo más posible, pero pues van a haber una cierta cantidad de inositoles de acuerdo a su distribución espacial. Aquí observamos la estructura tridimensional. Vamos ahora a los glicolípidos. Existen algunos grupos de compuestos que contienen estructuras tanto de lípidos como de carbohidratos. Aquellos que son solubles en agua reciben el nombre de liposacáridos y se consideran como derivados de carbohidratos. Aquellos que son solubles en disolventes orgánicos no polares se clasifican como glicolípidos. Y todos estos entonces se consideran como esfingolípidos. Los glicolípidos son también llamados esfingolípidos. Están compuestos por una ceramida constituida por esfingosina y un ácido graso y un ceramida y un glúcido. Carecen de grupo fosfato. Los esfingolípidos son una clase de fosfolípidos que no tienen glicerol en su estructura. Son compuestos derivados de la esfingosina, que es un amino dialcohol complejo que contiene una cadena larga insaturada no polar. Aquí observamos la esfingosina, que consta de una cadena hidrocarbonada en la cual hay un doble enlace en posición trans y está sustituida por un grupo amino y un grupo hidroxi, teniendo, como puede apreciarse, una estructura muy parecida a un glicerol sustituido en el carbono 1. Aquí es importante hacerles ver lo siguiente. Esta es una estructura que es una cadena grandota, de acá hasta acá. Para su estudio se pone estos tres carbonos como que si fueran el glicerol, pero no es así. Aquí hay toda una continuidad en toda esta cadena. Al hacer la similitud con el glicerol, asumiríamos que este es el carbono 1, 2 y 3. Entonces lo que se mencionaba, está acá el carbono 1, en donde hay un doble enlace, y luego vamos a tener en el carbono 2 un grupo amino y en el carbono 3 un grupo hidroxilo. Este doble enlace en este tipo de sustancia tiene una configuración trans. Esto no es común, porque cuando nosotros abordamos los lípidos que están constituidos por ácidos grasos, casi todos van a tener una configuración cis. En cambio, en este caso, la configuración va a ser trans. Aquí observamos la estructura en 3 dimensiones. Ahora miraremos la esfingomielina. El esfingolípido más abundante es la esfingomielina. Contiene un enlace amídico con el átomo de nitrógeno de la esfingosina y un grupo fosfato unido a un grupo colina localizado en el átomo de carbono terminal. Aquí observamos la estructura. El grupo amino que estaba localizado en la posición 2, observamos que va a formar un enlace amida aquí y luego pues se mantiene doble enlace en la posición 1 y ahora el grupo fosfato va a estar unido a un grupo que es la colina. Las esfingomielinas tienen su función principal en el cerebro y en el tejido nervioso. Aquí observamos su estructura en 3 dimensiones.
Los cerebrósidos se encuentran en las membranas de plantas y animales, en las células nerviosas, en espermatozoides, leucocitos y hematíes. Liberan por hidrólisis un ácido graso, un carbohidrato, puede ser glucosa o galactosa, y un alcohol nitrogenado que es la esfingosina. Aquí observamos la estructura. Fundamentalmente esta clase de lípidos compuestos va enfocada a entender cómo están constituidas las diferentes estructuras. Es importantísimo que ustedes hagan un estudio de cómo están constituidas las diferentes estructuras y poderlas reconocer, porque ahí está fundamentalmente el interés nuestro en el curso, de que ustedes puedan distinguir un tipo de sustancia de otro. Aquí observamos la estructura tridimensional. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad hereditaria poco frecuente, en donde una persona no tiene una cantidad suficiente de una enzima llamada glucocerebrosidasa. Esto causa una acumulación de sustancias grasosas en el vaso, hígado, pulmones, huesos y a veces en el cerebro. Existen tres tipos. Tipo 1. Esta es la forma más común y causa un agrandamiento del hígado y el vaso, dolor y fracturas de huesos y a veces problemas en los pulmones y riñones. No afecta al cerebro. Puede ocurrir a cualquier edad. Un tipo 2. Este tipo causa daño cerebral grave y aparece en recién nacidos. La mayoría de los niños fallece antes de los 2 años. Y un tipo 3. En este tipo puede haber agrandamiento del hígado y vaso. El cerebro se ve afectado poco a poco. En general comienza en la niñez o adolescencia. Y el mal de Tay-Sachs. Esta enfermedad es una enfermedad hereditaria que afecta más comúnmente a los judíos del este de Europa. Aparece aproximadamente a los 5 meses de vida y el niño muere más o menos a los 5 años de edad. La enfermedad es causada por una deficiencia de una enzima llamada hexosaminidasa, que en condiciones normales esta enzima tiene la función de degradar sustancias grasas llamadas gangliósidos, que son glucolípidos. De esta manera se acumulan en los tejidos cerebrales. Vamos ahora a otro grupo de compuestos de tremenda importancia, como es el caso de los esteroides. Los esteroides son lípidos que poseen un sistema de anillos fusionados. Aquí va a haber una palabra grandota que incluso ha sido objeto de muchos chistes, muchos memes. Es el ciclopentano peridrofenantreno, el cual está constituido de una porción fenantrénica completamente saturada, fusionada a un anillo de ciclopentano. Los anillos se designan con letras mayúsculas y los átomos de carbono siguen un orden preciso de numeración. Dentro de estos esteroides, pues uno de los de mayor importancia va a ser el colesterol. El colesterol ha recibido mucha atención debido a su posible relación entre el nivel de colesterol en la sangre y cierto tipo de enfermedades cardíacas. Vamos observando detenidamente su estructura y tenemos que hacer énfasis en los siguientes aspectos. Primero miramos el fenantreno. El fenantreno está constituido por los anillos A, B y C. Este lo estudiamos cuando vimos los compuestos aromáticos.
El fenantreno prácticamente es un isómero del antraceno. Los tres tienen 3 anillos de benceno fusionados, solo que el orden de fusión es diferente. Entonces, en este caso, agregamos un anillo D, que es un ciclopentano, al fenantreno. Este constituye entonces el ciclopentano perhidrofenantreno. Perhidro significa que está totalmente hidrogenado y este sistema de 4 anillos es la base fundamentalmente de los esteroides, como el caso del colesterol que estamos viendo ahorita. En el colesterol vamos observando entonces la estructura básica de ciclopentano perhidrofenantreno, solo que aquí ya no está totalmente saturado, sino que vamos a tener un doble enlace. Hay ciertos aspectos relevantes de la estructura del colesterol que debemos poner atención para poderlo reconocer. Vamos observando el sistema de numeración. Es un sistema de numeración oficialmente establecido. Empezamos con este que es el carbono 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos al siguiente anillo, 6, 7, 8, 9, 10. Pasamos al anillo C, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vamos observando que el colesterol tiene un doble enlace entre las posiciones 5 y 6. En otros esteroides podría ser que este doble enlace esté en otra posición. En los carbonos 10 y 13 se observa que tiene cada uno un grupo metilo, que constituye, aquí continuaría la numeración, nos habíamos quedado en 17, entonces el metilo que está en el carbono 10 constituye el carbono 18 y el metilo que está en el carbono 13 constituye el carbono 19. Luego la cadena que está unida al ciclopentano en la posición 17, en la posición 20 tenemos otro metilo que es el 21, luego 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Ya ustedes se pudieron dar cuenta que la forma de numerar acá pues no va de acuerdo a las reglas que normalmente hemos visto. Hay un orden arbitrario, pero esa fue la disposición de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Todos estos aspectos relevantes, como también, por ejemplo, que vamos a tener un total de 27 átomos de carbón y los aspectos que les acabo de indicar van a diferenciar el colesterol de otros esteroides. Por lo tanto, son aspectos relevantes que hay que retener en mente. Con esto completamos el entendimiento de cómo está constituida químicamente la membrana celular. Acá tenemos la parte exterior, la parte interior. Todas estas sustancias pues ya las estudiamos, la escomielina, aquí hay un glicolípido, la fosfatidilcolina, colesterol, la fosfatidilserina, fosfatidilinositol y fosfatidiletanolamina. Entonces la intención de nosotros, curso de química, es haberles dado, digamos que el conocimiento de algo que ustedes ya habían visto en curso de biología, solo que nosotros como complemento, pues les tratamos de dar aspectos estructurales, químicos, de cómo está constituida esta membrana celular. Aquí observamos la estructura tridimensional del colesterol. Del colesterol en el organismo, como ya habíamos visto en los videos al principio de esta charla. El colesterol se obtiene de la carne, la leche y los huevos. Se sintetiza en el hígado. Es necesario para las membranas celulares, céfalo y el tejido nervioso, las hormonas esteroideas y la vitamina D. Aquí observamos una arteria normal abierta y esta es una arteria obstruida totalmente por la placa de colesterol,
Como vimos en el caso del video, algo que es impresionante, ver esta cantidad de grasa que se saca de la aorta del paciente que falleció muy joven. Por lo tanto, es evidente que obstruye las arterias cuando en altos niveles forma placas. Y la situación del tabaquismo, como habíamos mencionado, estimula la formación de estas placas, aunque no sea la persona un fumador directo. Las fumadoras pasivas, las personas que empiezan a respirar el humo de cigarrillo de otra persona que está fumando, igualmente tienen la posibilidad de formar estas placas. Es una situación estadística que se ha determinado que muchas veces si hubiera un matrimonio, por ejemplo, en donde una de las personas es un fumador activo, algunas veces se muere primero el fumador pasivo por estar respirando todo el humo de cigarrillo. Es una cosa impresionante, pero este humo al entrar en contacto con el organismo ya empieza a generar un mecanismo que tarde o temprano puede ir generando estas placas que la persona pueda sufrir, por ejemplo, un infarto. El colesterol en los alimentos. El colesterol se considera elevado si el colesterol en plasma es superior a 200 miligramos por decilitro. Se sintetiza en el hígado y se obtiene de los alimentos. Aquí tenemos una tabla comparativa del contenido de colesterol en alimentos. Miremos dos ejemplos. Por ejemplo, un huevo, una unidad, tiene 250 miligramos de colesterol. Entonces ya aquí observamos que no es conveniente comer muchos huevos, pero sí será conveniente comer alimentos que actualmente pudieran tener colesterol, porque eso es necesario para el organismo. Pero sigamos observando. Por ejemplo, miremos el caso de el pollo sin piel, tiene 75 miligramos de colesterol. El salmón se aconseja muchas veces en la dieta para evitar altos contenidos de grasa. Observamos que tiene solo 40. Entonces, si comparamos, por ejemplo, comer muchos huevos a comer salmón, evidentemente que pues es más sano comer salmón, porque tiene un menor contenido de colesterol. Las lipoproteínas combinan lípidos con proteínas y fosfolípidos. Son solubles en agua porque la superficie está integrada por lípidos polares. Vamos a tener una situación también sumamente importante en las lipoproteínas porque estas pueden diferir en densidad, composición y función. Así tenemos, de acuerdo a su densidad, proteínas de muy baja densidad, de baja densidad y de alta densidad. Y aquí en esta tabla, que incluso ustedes podrían pausar su video y verla más detenidamente, vamos observando cómo va variando el contenido de los diferentes componentes de acuerdo a la densidad de las lipoproteínas. Aquí en las lipoproteínas tenemos entonces las de baja densidad y de alta densidad fundamentalmente. Aquí observamos la estructura tridimensional de una lipoproteína, toda la parte proteica, y acá observamos en el centro la estructura fundamentalmente de colesterol. Cuando se platica sobre los esteroides, resulta una cosa de tremenda importancia
hablar sobre las hormonas esteroideas. Estos son mensajeros químicos en las células. Aquí tenemos las hormonas sexuales como andrógenos en los hombres, por ejemplo, la testosterona, los estrógenos en las mujeres, por ejemplo, el estradiol, las hormonas adrenocorticales de glándulas suprarrenales. Aquí tenemos las mineralcorticoides que están relacionadas con el equilibrio electrolítico y las glucocorticoides que regulan el nivel de glucosa. Aquí observamos algunos ejemplos y ustedes pueden ver detenidamente las diferencias estructurales. En la parte superior tenemos testosterona, abajo tenemos estradiol y progesterona. Miremos cómo va variando la estructura. Aquí tenemos en el carbono 1, 2, 3, tenemos un grupo cetónico. El doble enlace, comparándolo con el colesterol, cambió de posición. Luego la cadena que estaba acá en esta posición fue sustituida por un grupo hidroxilo. Y así vamos observando pequeñas variaciones en cada una de estas hormonas. Y hay más, pues, y cada una va a tener su propia estructura. Sería una cosa muy complicada aprenderse de memoria todas. Hicimos ver la importancia del colesterol para luego pues ir teniendo una situación de comparación con cada una de estas y observar pues que cada una tiene su propia estructura. Los corticosteroides adrenales son producidos por las glándulas suprarrenales situadas en la parte superior de cada riñón. Incluyen la aldosterona, que regula los electrolitos y el equilibrio hídrico en los riñones. Comprenden la cortisona, que es un glucocorticoide que eleva el nivel de glucosa en sangre y estimula la síntesis de glucógeno en el hígado. Aquí, pues, en esta otra imagen, tenemos los corticosteroides, la cortisona, aldosterona y prednisona y su efecto biológico. Observamos que todas tienen una gran importancia biológica. Por ejemplo, la cortisona, que es producida en las glándulas adrenales, aumenta la glucosa en sangre y estimula la producción de glucógeno a partir de ácidos grasos y aminoácidos. La aldosterona es producida en las glándulas adrenales también, aumenta la reabsorción de sodio en los riñones y la retención de agua, y la prednisona reduce la inflamación, tratamiento del asma y de la artritis reumatoide. Los esteroides anabolizantes son derivados de la testosterona. Se utilizan ilegalmente para aumentar la masa muscular, fundamentalmente en la actividad deportiva. Esta es una situación que se conoce como doping. Muchos deportistas, en su ánimo de ganar a como dé lugar, que necesiten una mayor masa muscular para, por ejemplo, si alguien es corredor de distancias cortas de 100 metros de pura velocidad, necesita tener una gran masa muscular. Levantadores de pesas y otras disciplinas deportivas han utilizado estas sustancias para poder tener un mejor rendimiento. Entonces, esto ha constituido toda una situación desde el punto de vista químico para poder detectar estas sustancias que se usan ilegalmente y también, obviamente, desde el punto de vista médico por las consecuencias que trae su uso, que a veces pueden ser situaciones que pueden llevar a la muerte a los que usan estas sustancias. Tienen efectos secundarios tremendos, como retención de líquidos, crecimiento de vello, trastornos del sueño y problemas hepáticos.
Muchos deportistas han muerto haciendo su deporte por estar utilizando estas sustancias que obviamente son prohibidas. Las sales biliares, el glicocolato de sodio. Aquí miramos su estructura. Se producen a partir de colesterol en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar. Actúan en forma parecida al jabón y rompen grandes glóbulos de grasa en gotitas más pequeñas. Las gotitas, por su menor tamaño, reaccionan más fácilmente con las lipasas, que son las enzimas que digieren la grasa. Aquí observamos la estructura del glicocolato de sodio. Vamos observando que es un esteroide y está constituido fundamentalmente por ácido cólico y un aminoácido que es la glicina, y esto está en forma de sal. Cuando grandes cantidades de colesterol se acumulan en la vesícula biliar, se puede volver sólido y formar lo que se conocen como cálculos biliares. Y aquí ustedes pueden ver una vesícula biliar, la cantidad de cálculos que tenía en su parte interior. La vitamina D, casi para concluir. La vitamina D, que se conoce con el nombre de calciferol o antirraquítica, es un heterolípido insaponificable del grupo de los esteroides. Se le llama también vitamina antirraquítica, ya que su déficit provoca raquitismo. Es una provitamina soluble en grasa y se puede obtener de dos maneras: mediante la ingestión de alimentos que contengan esta vitamina, por ejemplo la leche y el huevo, o por la transformación del colesterol o ergosterol que está presente en los hongos por la exposición a los rayos de luz ultravioleta. Para poder reconocer fácilmente esta estructura, vamos aquí pues intuimos inmediatamente que esta era la parte del colesterol, solo que observamos que el anillo 2 se abrió. Entonces, al observar entonces esta parte, este es el anillo 1, este es el 2 que se abrió, el anillo 3, el ciclopentano y la cola, inmediatamente pues podemos inferir que esto corresponde a la vitamina D de una manera relativamente sencilla, por el hecho de las otras sustancias que miramos que tienen integrado los 4 anillos. En este caso no es así. Bueno, jóvenes, llegamos a la conclusión de esta charla sobre lípidos compuestos y esteroides. Observamos que fundamentalmente el problema es carácter estructural. Su estudio debe estar orientado a sentarse, ir escribiendo las estructuras de cada uno de estos tipos de sustancias, irlas reconociendo. Ya los ejercicios que vienen en las guías de estudio están orientados a ir reconociendo las partes que constituyen todas estas sustancias. Entonces, esta es la orientación que yo les puedo dar para que ustedes puedan prever cómo van a ser evaluados. Ha sido para mí, de nuevo, un gran gusto haberles dado esta orientación sobre los lípidos compuestos y las sustancias que son esteroides, sustancias que van a tener una gran relevancia desde el punto de vista médico. Pero entonces que les sirva la plática que queda grabada acá, les sirva para su formación. Los miraremos en una futura oportunidad.